Bueno, empezamos la clase 7. ¿Alguien recuerda algo de la clase anterior? Porque nos estamos enganchando de una clase a otra, son temas muy similares que tendrían que haber sido todos parte de una misma clase, pero nos llevaría un día entero hablar de todo esto y más también. Estuvimos viendo en clases anteriores el zoroastrismo, que es justamente la clase esta que se extravió. Vamos a ver si la encontramos, la vamos a subir. Si no, lo que yo voy a hacer, lo único que puedo hacer es subir el PowerPoint. ¿Está? Subo el PowerPoint. Bueno, como tenemos muchas cosas para leer, por ahí el que no lo vio nunca, se podría llegar a integrar a partir de lo que está en el PowerPoint. Porque no son PowerPoint que están desprovistos de texto, sino todo lo contrario. Yo trato de ponerle cosas para leer. Estuvimos viendo, chicos, estuvimos viendo también la clase pasada, las que llamamos religiones mistéricas. Estas religiones que se difundieron por el Imperio Romano y que ahí es donde adquieren el carácter, digamos, mistérico como se lo conoce hoy. Existían como mistéricas también, pero cada una en su región. Lo que hace justamente el Imperio Romano, que estamos hablando recién con ella, es poder propagar eso por todos los lados. Todos los caminos conducen a Roma, entonces cuando esas religiones llegan a Roma se propagan para todos los extremos del imperio. Estas religiones eran mistéricas porque tenían esa característica de hablar de la vida después de la muerte y de incorporar justamente a veces de manera cerrada, tipo fraternidad, tipo esotérica, y otras veces de manera más abierta, incorporar al aspirante a esos misterios, a llegar a un estado en que conozca, que forme parte de eso que va a pasar en algún momento en el final de los tiempos. No son todas iguales. Esta generalización que yo estoy haciendo es muy grosera, es muy mala, porque habría que tomar a cada una individualmente, tiene características distintas, ¿no es cierto? De todas maneras, en términos generales, lo que ofrecen es la posibilidad de salvarse, ¿no? Eventualmente se salvarán aquellos que pertenecen al grupo o aquellos que adhieren, en todo caso, hay diferentes niveles, depende del tipo de religiones. Pero hay una posibilidad después de la vida. Por eso, estas religiones empezaron a funcionar de manera lateral frente a las grandes, no me acuerdo qué frase era que estuvimos comentando también con alguien, el tema del tipo de religión o culto civil o religión civil, una cosa medio contradictoria, ¿cómo era? No recuerdo. No, yo no, pero lo tomamos. Sí, así se le llama a veces a las grandes religiones del Estado administradas desde el Estado mismo, ¿no? Entonces estos cultos eran como laterales y empezaban a formar parte, tibiamente, por ahí del panteón estatal, y llegado cierto momento, si tenían importancia, si tenían mucho adherente, estas divinidades populares empezaban a formar parte también del panteón y a mezclarse con características de otros dioses y demás. Inclusive pasaban las fronteras. Como vamos a ver ahora en el caso de la que vamos a tratar de presentar hoy, que es el mitraísmo. El mitraísmo resulta muy importante porque es la religión más extendida en el imperio en el momento en que el cristianismo se establece como religión oficial. Por eso se dice que fue el gran enemigo, el mitraísmo fue el gran enemigo del cristianismo ya imperial o instalado desde la autoridad del imperio para propagarse. De ahí que, bueno, vamos a ir viendo un poco la evolución del tema. Cualquier cosa me preguntan. ¿Estamos? La modalidad presencial es distinta a la modalidad que tomamos para virtual, porque interrumpirme a mí desde la virtualidad es difícil después retomar todo, me parece. Entonces, pero acá si ustedes tienen una duda, y si no, al final seguimos charlando un rato más, como a ustedes les parezca. Bueno, esto es un relieve
En Teguebostán es un lugar que contiene una serie de relieves persas, donde se puede ver ahora Mazda con un círculo del poder que se lo está entregando a Dayir II. Y lo importante de esto es la figura que aparece a la izquierda. Este que aparece a la izquierda es Mitra. Tenemos que tener en cuenta que esto es ya tardío, fíjense, estamos hablando del siglo IV después de Cristo. Pero era más que nada para tener una introducción. Fíjense que tiene una especie de corona radiante detrás, ¿no? Tiene como una especie de halo así resplandeciente detrás. Esa divinidad Mitra es una divinidad, fíjense, en ese momento ya tardío, ¿no? Como todavía se lo seguía considerando. Y esto que está acá, Ahura Mazda, habíamos visto en el zoroastrismo que era la divinidad máxima. ¿Recuerdan un poco el zoroastrismo? El zoroastrismo era la religión de Zaratustra, que había fundado Zaratustra, y tomando las viejas religiones iranias y de origen védico también, que son todos en común, ¿no es cierto? Había elevado por encima de todo el panteón a una divinidad, Ahura Mazda, que consideraba la divinidad suprema, prácticamente la única divinidad, salvo por la existencia de Angra Mainyu, que era la contraparte. Por eso es como una especie de monoteísmo, pero en realidad es un dualismo, ¿no? Las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, la luz y la oscuridad, y todas estas dualidades, ¿no? Entonces uno podía, a través del albedrío, podría pertenecer a un grupo o a otro grupo. Instala, de alguna forma, empieza a instalarse lo que es la posibilidad de una guerra santa, ¿no es cierto? Una guerra contra el infiel, por así decir, la persona que no cree, cosa que el politeísmo por ahí no tenía estas características tan sentadas, ¿no es cierto? Y tan claras. Esta figura de Mitra, bueno, vamos a leer un poquito esto que es del Rigveda, un himno del Rigveda. Dice: Mitra, con su palabra, mueve a los hombres al trabajo. Mitra sostiene la tierra y el cielo. Mitra contempla a toda la creación con ojos que nunca se cierran. Ofrece tu sacrificio a Mitra con el óleo sagrado, protector digno de adoración. Mitra nació con un gran dominio como rey y juez. Ojalá podamos disfrutar de la gracia de Mitra, el bendito, y permanecer en su amor. Mitra, cuya gloria se extiende ampliamente en poder, sobrepasa a los cielos y en fama sobrepasa a la tierra. Las 5 razas han recurrido a Mitra, siempre sólido en su ayuda, pues sustenta a todos los dioses. Mitra proporciona sustento a los dioses, a los hombres, a aquel que siembra los pastos sagrados. Esto es el Rigveda. El Rigveda es justamente una de las antiguas religiones de la India de origen indoeuropeo, ¿no es cierto? De la India sería del oeste, de la India, noroeste de la India, que tiene una vinculación directa con la religión del Irán, ¿no es cierto? Que está más al sur, el desplazamiento de los pueblos indoeuropeos hacia el sur. Hay una diferencia que yo la voy a marcar acá, pero después ustedes tal vez lo vean escrito de otra manera. Este Mitra sin la H pertenece a la cultura védica, pero el Mitra con la H, Mitra es de la cultura persa. Lo que pasa es que después cuando hablamos de Mitra, por ahí la H en algunos autores suele desaparecer porque está claro a qué Mitra se están refiriendo, ¿no? Y es como una especie de evolución o adaptación que fue teniendo Mitra. Y esa adaptación es porque justamente el zoroastrismo prohíbe el politeísmo. Todo lo que era, digamos, en todo caso, eran otras divinidades, eran emanaciones de Ahura Mazda, no eran divinidades independientes. Es como el proceso contrario a lo que pasó en muchos lugares, entre esos lugares también
esas culturas también le pasó al judaísmo, porque el judaísmo, en el desarrollo del judaísmo antiguo, en el entorno cananeo existían múltiples dioses locales. Entre ellos estaba el Elión, estaba el dios El, dios cananeo El, que era el dios supremo, y todos esos dioses en la Biblia empiezan por el tema de la intención monoteísta, se empiezan a apropiar de esos nombres de esos dioses y los empiezan a considerar como epítetos de el Dios único, de Yahvé. Esto sería el caso contrario. Este fenómeno también lo hemos visto en otro momento en Babilonia, que en Babilonia el dios Marduk empieza a tomar nombres de los dioses locales, de los lugares de dominio, y empieza a decir, bueno, esa divinidad es en realidad el poder de Marduk. Entonces termina siendo una manifestación de Marduk y no una divinidad independiente. Perdón, es como la Virgen María. Y la Virgen María también tiene mucho de esto, las santas y demás. En realidad, muchas de estas santas habría que ponerse a ver, ¿no? Yo no recuerdo una vez en un curso sobre las diosas, que por ahí en algunos años por ahí lo volvemos a dar, porque se renueva el público. No, y aparte aparece material nuevo, pues tenemos otra visión de las cosas, ¿no? Bueno, muchas eran diosas locales. Lo que se hace, yo les comenté en la clase pasada, creo, y yo nunca me acuerdo cómo es, pero hay en la antigüedad tardía, cuando la iglesia tiene que salir a evangelizar al campo, porque acuérdense que todas estas religiones que estamos viendo en general son religiones urbanas, el islam es urbano, el judaísmo es urbano también, tienen aspectos rurales, pero y el cristianismo fundamentalmente es una religión urbana, son religiones de libro, no es para la gente del campo. Vivía en un politeísmo muy difundido, ¿no es cierto? Bueno, lo que pasa es que yo no puedo después tengo que volver a esto. Pero por ejemplo, la imagen del demonio que uno tiene de la Edad Media, ese macho cabrito, es la imagen del dios Pan. Entonces, ¿qué se hace con el dios Pan? Que es un dios ambiguo, un dios complicado, ¿no? Un dios que había que tener de amigo porque era muy jodido. Claro, más vale, es como el culto a los demonios. La gente culta a los demonios porque se le tiene miedo a los demonios, entonces quiere que actúe en todo caso, que no actúe en contra, es para calmarlos. Es muy distinto al culto a Dios, por ejemplo, que se alaba a Dios, también se le tiene miedo a Dios, ojo, ¿no? Uno también, digamos, el Dios judío mete miedo. Es el culto que se hace al diablo cuando se entran a las minas también. Claro, sí, las minas también. Atacarlo. Claro, sí. La cultura popular tiene muchísimo de eso todavía hoy, ¿no es cierto? En lugares donde nosotros podemos acceder. No en la Polinesia, en las islitas perdidas por ahí, sino acá mismo, ¿no? Acá. Sí, hay algo de eso. Entonces, ¿qué se hace? Dentro de ese método que tienen los misioneros, es justamente sustituir los dioses por, de alguna manera, elementos que están contemplados dentro de la estructura del cristianismo. Entonces, el dios Pan no es un dios, es el demonio. Y los dioses buenos son, entre comillas, pasan a ser santos. Con las generaciones, ¿no es cierto? Se lo empieza a sembrar, por así decir, esa idea. Y los lugares de culto eran los antiguos lugares de culto de estos dioses paganos. Se los empieza a sustituir, porque destruir eso es muy difícil, muy difícil. Y bueno, el culto a la Virgen particularmente es así. Y el culto a la Pachamama que tenemos también, no se sabe bien qué es la Pachamama, ¿no? Es una divinidad que ha sobrevivido. Se le intentó reemplazar por una virgen, pero evidentemente no se pudo y está ahí. Allá dicen que es la tierra. Claro, sí, seguramente la tierra, pero es muy difícil no debe ser tan simple. No debe ser tan simple como decir es la madre tierra, porque eso no soluciona el problema. Pero para la persona que vive esa religiosidad, digamos, puede llegar a tener un sentido que nosotros no lo podemos acceder nunca, porque pasa por una cuestión de fe en eso, ¿no es cierto? Nosotros se lo soluciona con eso, sí, nos quedamos tranquilos, pero no debe haber otra cosa más, ¿no es cierto?, dentro de eso, ¿no? Nosotros tenemos
siempre la intención de definir, de cercar las cosas, pero las cosas son mucho más amplias de lo que uno cree, ¿no? Marcelo, ¿y la cultura védica? No sé lo que se refiere con la cultura védica. No, yo nada más nunca me meto con eso porque es un tema totalmente, se me sale de mi recorte. Lo que yo digo de la cultura védica, que la cultura védica es hermana de la cultura iraní. Porque la cultura védica no pertenece a lo que nosotros consideramos hoy como una parte sí, pero no a toda la cultura que hay en la India. Fíjate vos que la cultura budista es más oriental y hay una mistura en el medio, hay una cosa tremenda, tiene cualquier cantidad de dioses, pero hay un aspecto que es el de los antiguos Vedas, y los antiguos Vedas son indoeuropeos. Por eso yo lo relaciono acá nomás, porque hay dos mitras. Yo voy a hablar del mitra que se termina difundiendo por Occidente, que tiene origen en la antigua cultura iraní. Pero nada más que por eso, porque yo no me meto a poder decirte nada de eso porque se me sale del recorte y no. Seguro que meto la pata. No fue la primera vez que lo escucho. No, sí, pero no, es eso lo que te estoy diciendo, es prudente lo que te estoy diciendo, ya está ahí, ¿no? Totalmente. Sí, es una cultura de origen indoeuropeo. Bueno, aparece también el culto de diosa Anaíta. Es otra diosa también que permanece al margen, justamente por la exclusividad al culto de Ahura Mazda. Estos tipos de divinidades siguen como aparentemente, porque no hay textos de esto. Por ejemplo, los textos más antiguos del zoroastrismo no contemplan estas divinidades. Recién el Utakishin, que es un texto tardío, que es el que vimos en las clases anteriores, ahí recién empiezan a aparecer Mitra y Anaíta. Pero en los textos más antiguos, que tampoco son tan antiguos, porque recuerden que eran textos orales, eran himnos que se recitaban, en un momento tardío ya lo pusieron por escrito, pero de todas maneras los textos más antiguos que hay no lo citan porque es un zoroastrismo mucho más duro, ¿no es cierto? Exige la exclusividad del culto Ahura Mazda. Pero evidentemente estos dioses antiguos tenían un carácter popular muy fuerte y han logrado sobrevivir en el tiempo, hasta que terminan siendo aceptados, ¿no es cierto? Acá yo puse un ejemplo, por ejemplo, numerosos reyes como los partos o los reyes de Ponto, que eran reinos y algunos llegaron inclusive a ser pequeños imperios y demás, reciben el nombre de mitríades. Estos nombres se llaman teóforos, ¿no es cierto?, porque nombran a los dioses. Entonces, es como el nombre, por ejemplo, de Emanuel, que sabemos que decir Dios con nosotros, una cosa. Ese él de última está nombrando a él, el antiguo dios cananeo, opositor a Yahvé, que de Yahvé se lo termina fagocitando, ¿no es cierto?, el nombre para él. Eso lo hemos visto en otros años también. Son nombres que nombran a los dioses. Y este nombre Mitríade, que inclusive hay gente que hoy se llama Mitríade, que es un nombre todavía que existe, ¿no es cierto? No es muy común, pero existe. Está dando cuenta de que esta gente era devota de esa divinidad. Esto seguramente alguno lo conoce. Es el monte Nemrut. Queda en Turquía, en una zona de sería sur oriental de Anatolia, ¿no? Es un templo funerario en la montaña. Es una montaña que tiene algo así como 3.000 metros de altitud, ¿no? De esta personalidad que se llama Antíoco I Teos de Comagene. Comagene también es un reino, ¿no es cierto? Un reino que tuvo durante el periodo helénico. Ahí está la fecha. Este rey construyó su lugar de la muerte, y acá es donde podemos ver, es un lugar impresionante, realmente llama la atención, ¿no?
estas cabezas de estatuas que están diseminadas por todos lados, muchas de estas cabezas pertenecían a estos que están acá arriba, acá, que son una serie de tronos que ahora lo vamos a ver en una reconstrucción. Tienen aproximadamente 8 o 9 metros de altura y justamente presenta un tipo de evolución de la religiosidad, porque las religiones no estaban marcadas, por así decir, por la frontera o por los estados. Algunas religiones eran nacionales, ¿no? Pero también había otro tipo de cultos. Y como estos lugares estaban en el medio de distintos imperios, tanto el imperio persa como el imperio helenístico, contemplaban diversidad de dioses y trataban de incorporar los dioses y de darles características de ciertos dioses locales, combinarlos y demás, ¿no? En cuanto a lo que los dioses podían ofrecer. Entonces, por ejemplo, hay leones, hay águilas, bueno, hay otros dioses locales, bueno, algunos son persas, como les decía, otros son griegos, bueno, Hércules, Zeus, Aura Mazda, con este nombre, acuérdense que Hormuz también era Aura Mazda, ¿no? Depende, son más tardíos en los nombres. La diosa Tinque, que es esta diosa que tiene la cornucopia, la diosa de la fortuna, ¿no? Y del destino. Y también lo tenemos a Apolo Mitra. Y ahí Apolo Mitra es una combinación de una composición de un dios a partir de Mitra y del dios griego, ¿no? Esta es la cabeza que corresponde al dios Mitra. Y este es el conjunto, por así decir, restaurado, una recomposición de lo que estaba originalmente en el monte. Sí, yo lo vi. Lo vi así, en la forma histórica. Puede ser, la verdad que yo no sé, porque yo hace, no sé, 10 años por lo menos no veo documentales. Entonces, este es el mismo rey. Fíjense la corona que tiene el rey. No quiero pasar para atrás porque se va a acabar con otro día, pero es muy parecida a la corona que tenía Sí. el Apolo Mitra anterior, y está dándole la mano. Acá no se ve, y justo ahí está roto. Yo al final la corté para ponerla y no me di cuenta de eso, pero le está dando la mano, y el gesto de dar la mano es muy importante, y prácticamente se dice que puede llegar a tener origen en este tipo de cosas, ¿no? Mitra es el dios de la aurora, el que protege los rebaños, garantiza los contratos, que eso es justamente lo que estaba haciendo en el relieve que vimos al principio. Es más tardío que este, pero Mitra, dentro del zoroastrismo más tardío, en el cual se le empieza a dar cabida, es justamente garante de los contratos. Hay, por ejemplo, un texto que es un tratado urrita-hitita, creo que es, en el cual aparece el nombre, el tratado de paz se hace en nombre de Mitra. Y era una cuestión importante porque Mitra después se vengaba del que no cumplía el trato. Entonces era una divinidad que favorecía en todo caso la paz y el vínculo, y justamente actuaba en función de que ese vínculo no se quebrara. Como una ley, digamos. Una forma Sí, claro, nosotros le decimos nombre de la ley, los civiles, ¿no es cierto? Hasta hace un tiempo se hablaba en nombre de Dios, ¿no es cierto? Pero ahora la ley es lo que está por encima, eso es lo que no se sabe bien qué es, ¿no es cierto? Como si fuera un ser supremo que nos está mirando, la misma ley, no la justicia, ¿no? La idea de la justicia. Bueno, acá la idea de la justicia está personificada. Fíjense que el texto anterior de ese Mitra védico hablaba de un juicio, porque de alguna forma Mitra también formaba parte de ese juicio final. Lo que pasa es que estaba totalmente opacado por la figura de Ahura Mazda. Dios sanador, benéfico para quienes lo invocan, pero temible para los transgresores de los juramentos. Eso es lo que yo les comentaba. Tiene 1000 ojos y oídos, es omnividente y omnioyente como Dios soberano. Es también proveedor universal que asegura la veracidad de los campos y de los rebaños. Bueno, acá tenemos la otra divinidad que dijimos que era importante, Anahita.
Esta diosa de la persa de la fertilidad, del agua, la salud, la curación, la sabiduría. Debido a su asociación con las propiedades vitales, también se relacionó con la guerra, ya que los soldados lo rezaban para sobrevivir antes de la batalla. Fíjense que tiene relación también con lo que nosotros vamos a conocer después como la diosa Afrodita y como la diosa Venus, ¿no es cierto? La diosa del amor y de la guerra, estas diosas que tienen esa característica, que también era la característica de la diosa Inanna Ishtar de los mesopotámicos. Las antiguas diosas tenían esta propiedad, porque eran diosas de la vida y de la muerte. Entonces, al ser de la vida y de la muerte, se les rendía culto cuando uno iba a la batalla, para matar y para sobrevivir, para la vida y para la muerte, ¿no es cierto? Entonces tienen esta ambigüedad. Diosas de la tierra que dan, de alguna manera generan la vida, propician la vida, ¿no? Mitra siempre estuvo entre los dioses más populares de los persas, pero Anaíta llegó a ser venerada en más santuarios y templos que ningún otro. Y acá está lo que decías vos, el tema de la Virgen María. Estas diosas evolucionan en su momento y llegado el momento eran cultos tan populares dentro del imperio que de alguna manera el cristianismo tiene que amoldarse a estas culturas y lo logra es incorporando a esa gente y transformándole, dándole otro nombre a esa divinidad femenina. Le llama la Virgen María, de alguna manera, ¿no? Aparte tiene la característica del cristianismo, de la Virgen María, tiene mucho de estas diosas, no es que es tan forzado. Es forzado en una cantidad de cosas, pero en otros no. Por eso el cristianismo, yo les comentaba la otra vez que si Cristo volviera y pudiera ver el cristianismo, inclusive el cristianismo de los primeros tiempos, del siglo IV, V, lo desconocería totalmente, porque claro, el cristianismo es una religión de sincretismo, porque al tener que imponerse, no se puede imponer permanentemente por la fuerza, por la prohibición y por la persecución. Tiene que hacer un sincretismo. La forma de dominar es tomando del otro parte y devolvérselo, en todo caso, transformado, ayornado a la situación que es la situación de dominio, ¿no? Esta tablilla del siglo IV, el rey Akemedia Jerjes, muy conocido, ¿no? El rey de culto a Nanita, de pie sobre el león, y la diosa está embarazada del Salvador, que es Mitra. Recordemos que había un Salvador ya en el antiguo zoroastrismo, que era Saoyán. Había varios Salvadores, ¿no? Pero el más importante era Saoyán, que era el Salvador que iba a cumplir la última etapa, la etapa ya final del juicio. Al ser Mitra, garante de los contratos y de todo este tipo de cosas, también establece juicios, también actúa como juez. Entonces, el Salvador acá ya adquiere esta forma de... Es como que vuelve, cuando se ablanda el zoroastrismo, cuando se ablanda un poco ese dualismo, esa especie de monoteísmo zoroástrico, cuando se ablanda un poco, resurge la figura de Mitra en su antigua capacidad de manejar juicios y todo este tipo de cosas. Hay una cosa interesante, que Anaíta, Naid en el persa moderno, tiene que ver con lo inmaculado y con lo no contaminado, porque es una virgen. Es una virgen. Esta idea de que las vírgenes generan salvadores era común en la época. Y volvemos otra vez a lo mismo. El cristianismo tuvo éxito por una cantidad de cosas. El cristianismo tuvo éxito porque surgió en un mundo y en un momento en donde las cosas que proponía ya estaban propuestas. Ya existían. Mucha gente creía en los salvadores. Bueno, el mismo judaísmo, ¿no? La idea de los mesías ya estaba de alguna manera. No todos creían en los mesías o creían en diversos mesías de distintas características, pero no le costó mucho al cristianismo. En todo caso, convencer, en todo caso, que ese Jesús era el Mesías. Pero la idea del Mesías existía. La idea de grandes hombres que habían nacido de vírgenes o de vírgenes con relaciones que habían tenido relación con seres que no eran de este mundo, con divinidades, era común. Vimos el caso de Osiris, de Alejandro Magno, todas las grandes celebridades tenían alguna historia así, ¿no es cierto?
no era una cosa tan descabellada. Por eso la originalidad del cristianismo no pasa por estas cosas, pasa por otras y por el aprovechamiento particular de la política y los medios de comunicación del Imperio Romano, ¿no es cierto? Y justamente todas estas religiones mistéricas tenían ese atractivo de incorporar a la gente, y lo que había hecho más o menos Osiris en el Imperio Antiguo en Egipto, en el 2500 a.C. Acá estamos en el año ya del siglo I, pero los egipcios ya lo habían hecho cuando Osiris democratiza la muerte. La muerte anterior a la aparición de Osiris como elemento importante era solamente para el único que tenía derecho a morirse. Cuando hablo de la muerte, hablo de la vida después de la muerte, ¿no? Lo único que tenían posibilidad eran los faraones, la familia real y algunos que otros, ¿no? Pero, de hecho, las pirámides son para eso. Pero la aparición de Osiris dice, no, la muerte, todos podemos tener una vida. El faraón, por supuesto, se transforma en una divinidad, pero todos podemos tener una vida igual que la de acá, pero mucho mejor, con menos carga. Bueno, eso es lo que están proponiendo en este momento estas religiones mistéricas, ¿no es cierto? Y por el campo de lo popular. ¿Vos me querías decir algo? No, el señor que está delante, que no sé. Bueno, acá noté una especie de curiosidad, que este símbolo del león, el símbolo del león o del felino y la relación con la diosa es antiquísimo, es prehistórico. Yo le había comentado, creo que la vez pasada, que hay muchas vírgenes medievales que están paradas sobre el león. El tema de la relación entre el sol y el león también, y fíjense que yo puse ahí la bandera de Irán, hasta el año 79 fue esa la bandera de Irán, y todavía tiene el león con yo me acuerdo, ¿no? Cuando era chico juntaba monedas, y las monedas de Irán tenían eran hermosas. Claro, Reza Pahlaví fue el último el Shah, ¿no? De Persia, ¿no? Y bueno, todavía se seguía manteniendo el símbolo del león seguramente lo popular por ahí también, la verdad que no sé, pero ahora con esta revolución islámica, no sé si quedará algo de este símbolo, ¿no? Bueno, el siglo I... Y ahí cambiaste, pero al final me parece que hay otra coincidencia que aprovecha puede ser, no lo del 25 de diciembre. Sí. Bueno, sí, porque hay estas religiones mistéricas no son religiones de libros, son religiones populares que se empiezan como a infiltrar y a tomar peso por lo que ofrecen, ¿no? Entonces, hay varias versiones por ejemplo, del nacimiento de Mitra. La versión persa de esto, porque ahora vamos a nada más que nombrar la versión ya en el Imperio Romano. La versión persa se encarna bajo forma humana, nace de la diosa virgen, Anaíta, y solo unos pastores presencian su nacimiento y lo adoran. Hay imágenes de los pastores presenciando al nacimiento, ¿no? Y bueno, el momento de nacimiento es el 25 de diciembre, cosa que después se toma para el nacimiento de Jesús. Los evangelios, que son tardíos respecto de la vida de Jesús, recordemos que el primer evangelio, ya no me acuerdo más, pero debe ser del año 80, si mal no recuerdo, o 72 por ahí se cree, ¿no es cierto?, que es el de Marco. No es el primero que aparece en los evangelios, Los evangelios están ordenados de otra manera para que aparezca el nacimiento en el primero. Pero el de Marco, Marco ni nombra el nacimiento, o sea, pero el segundo ya sí. No se sabía cuándo había nacido, tampoco se sabe bien cuándo murió. O sea, si Jesús, digamos, fue tan importante en su momento, ¿cómo no se mantuvo la fecha de la muerte? Porque la fecha de nacimiento de los grandes hombres, hay muchos grandes hombres que no se sabe cuándo nacieron. ¿Por qué? Porque son grandes hombres cuando viven y cuando dejan algo de lo que hicieron, no cuando nacen. Entonces, es
común que de grandes hombres de la antigüedad no se sepa cuándo nacieron, pero se sabe cuándo murieron. Con el de Jesús no se sabe cuándo murió. Algún día, cuando veamos algo, yo estaba pensando que estamos hablando del origen del cristianismo, elementos que componen el cristianismo, pero del año pasado o el año anterior que empezamos con esto, nunca hablamos de Jesús, o sea que el año que viene, si seguimos, por ahí podemos plantearlo desde el punto de vista de la vida de Jesús y tratarlo ahí. Ojo, ya lo que estemos de acá, ya vamos a tener muchos más elementos, ¿no? Pero nunca vimos, vamos a tratar el nacimiento, la muerte y demás, ¿no? La muerte es muy impresionante, todo lo que hay para dar vuelta respecto a la muerte, ¿no? Bueno, en el siglo I empieza a difundirse por el mundo mediterráneo, gracias al Imperio Romano. Fíjense que es prácticamente el momento en donde Jesús está haciendo su campaña, ¿no? Porque el cristianismo en realidad es posterior a Jesús. El momento de difusión es cuando Jesús está vivo. Dice Estrabón, desde fines del siglo I, los persas no levantan estatuas o altares, sino que hacen sacrificios en un lugar elevado, considerando que el cielo es Zeus, y también adoran al sol, al que llaman Mitra. O sea, ya Mitra relacionado con el sol, cosa que ya venía eso, ¿no es cierto? Pero acá es como que agarra un énfasis mucho más importante. Y entrado ya esta popularidad de Mitra, empieza a tener relación con lo que se llama el sol invicto. Creo que tengo algo de esto. En realidad es un tema que hay que desarrollarlo después, pero yo me fui adelantando un poquito. Y la expansión se produce, según algunos, Plutarco habla de las campañas de Pompeyo y dice que Pompeyo, cuando hace su campaña en el Mediterráneo oriental, tiene que luchar contra los ciertos piratas cilicios y bueno, después dice que esos piratas los trasladan, esto no hay documentos, sino solamente es un relato, que los trasladan a la campaña italiana y que ahí como que los controlan. Además, los piratas son gente de mar y los ponen en el medio de la tierra, ¿no? Como para desarraigarlos de alguna manera, que pierdan su vicio, controlarlos y demás. Y se supone que esos son los que meten al mitraísmo dentro del imperio. Pero también están los comerciantes, las rutas comerciales fueron muy importantes, ¿no es cierto? Y los esclavos, porque el mitraísmo también atraía a los esclavos. Y también, una vez que está instalado, la aristocracia, porque estos cultos mistéricos llamaban mucho la atención. A veces eran extremadamente cruentos, como el que vimos de la Magna Mater, el culto de Cibeles y todo este tipo de cosas, que estábamos hablando recién del tema del pino ensangrentado, todo ese tipo de cosas que eran de los castrados, y eran muy terribles, ¿no? Pero pertenecer, por ejemplo, al culto isíaco era de la alta sociedad también, ¿no? Dijimos que ahí donde se hacían los romanos, los dirigentes romanos le tenían miedo a esos lugares, porque ellos mismos participaban de esos lugares y ellos mismos sabían que ahí se trababan complot y cosas así contra las autoridades, ¿no? O sea que también participaba, una vez que estuvieron instalados, algunos de estos cultos participaban miembros de la alta sociedad. Fíjense que acá en el siglo II, el emperador Cómodo se hace iniciar en los misterios, el mismo emperador. Y los emperadores que siguieron durante el siglo III también se hicieron devotos de Mitra. Después vamos a ver también que, por ejemplo, que el mismo Caracalla, ustedes deben conocer algunas de las famosas termas de Caracalla, todo esto, ¿no? Que es un lugar monumental, gigantesco. Y bueno, ahí también hay un mitreo, hay un lugar de culto para Mitra. Muchos emperadores lo tomaban inclusive como una religión oficial llegado un momento. Muchos participaban de los misterios, pero no la incorporaban como religión del Estado, sino como una religión personal, ¿no? Pero más adelante sí, o sea, tuvo una gran difusión. Esta es la versión romana del mito, la versión occidental, por así decirlo, occidentalizada del mito.
que nace de una roca. Esta roca se la relaciona con como que nace de una roca o que nace adentro de una caverna. Cosa curiosa porque el cristianismo también hace nacer a Jesús dentro de una caverna, ¿no? Hay dos líneas, ¿no? Una que habla de un pesebre y otra que habla de una caverna, o de un pesebre dentro de una caverna, pero la caverna es muy importante porque es algo que viene también de la prehistoria. Sabemos el culto de las cavernas, sabemos que entrar en la caverna significaba entrar a otro mundo, a un inframundo, que entrar a la caverna era como entrar al útero de la mujer, entrar al origen de la vida, al lugar más húmedo de la caverna. Todas estas cosas tienen resonancias prehistóricas. Y no por nada Jesús está vinculado a la cueva, ¿no es cierto?, a la caverna, al lugar de nacimiento. Mitra también. Y es donde se realiza muchas de estas cosas que estoy contando de Mitra son suposiciones o teorías a partir particularmente de lo que puede sacarse de los vestigios arqueológicos, porque a pesar de estar en un tiempo bastante tardío, el culto no es esto que estamos viendo desde el Imperio Romano, no hay documentos escritos, porque al ser religión esotérica, la principal característica era el secreto. Nadie nunca contó de los iniciados, por así decir, dejaron escritos sobre eso. Hay interpretaciones particularmente de los detractores, de los que estaban en contra, o en todo caso algunas descripciones romanas, ¿no? Pero hay más vestigios arqueológicos que cosas escritas. Entonces, a partir de esos vestigios arqueológicos se trata de armar algo que dé una explicación. Mañana se arma de otra manera y se explica de otra forma, mejor, ¿no es cierto? La discusión entre los especialistas está en esto, en cómo explicar mejor la forma en que se ordenan estos vestigios arqueológicos. Por eso nadie sabe bien qué es esto de la antorcha y el cuchillo, o la antorcha y la espada. El cuchillo tiene una clara connotación del sacrificio del toro. Pero la antorcha, sí, puede ser, era el dios de la luz en todo caso, pero tampoco está muy claro cómo aparece en el marco ritual tan presente esto. ¿Por qué aparece esa característica tan presente? Es la evolución de este personaje que no tiene, ya les digo, una historia única, sino que es una cosa que se iba contando, que se pudo rescatar. La tierra es azotada por una gran sequía provocada por la acción del sol. Mitra se enfrenta a él y lo vence, convirtiéndose así en el sol invencible, el famoso Sol Invictus. Este es un sincretismo entre el Sol Invictus romano y Mitra cuando se lo empieza a relacionar. Entonces esta historia se inventa a partir de eso. Se lo vincula a Mitra, un dios solar, con el dios solar local de los romanos, y se inventa este tipo de historia, ¿no? Mitra y el sol acaban haciendo las paces, y el sol le ofrece a Mitra una corona hecha con rayos de sol. Sellan finalmente su amistad, dándose la mano, un gesto que se ha extendido desde entonces hasta nuestros días. Justamente eso de darse la mano era propio del mitraísmo. Seguramente era anterior, lo que pasa es que empieza a aparecer empieza a aparecer en el contexto del mitraísmo, por eso muchos dicen que es el origen, ¿no?, de eso. Uno da la mano contraria a la que tiene la espada, porque es una señal de que no te voy a matar. Porque si yo doy la otra mano, saco la espada, si yo doy la izquierda, puedo sacar la mano con la espada con la derecha y te corto la cabeza. Entonces es como una garantía de que el pacto se va a cumplir. Estamos hablando de una divinidad del pacto, ¿no? Bueno, este es el elemento central del culto a Mitra. Dice Mitra, quien bajo la roca del antro pérsico tuerce los cuernos del reacio toro. Esto dice Estacio, ¿no? El episodio central de la mitología hebraica es el rapto del toro y el sacrificio. La figura prácticamente de todos los templos mitraicos llamados mitreum o mitreum, ¿no? Esta imagen que estamos viendo acá es una imagen muy elaborada, pero hay otras que tienen un carácter artístico menos notable.
son idénticas. Ya vamos a ver, son imágenes muy difundidas. Los principales museos de Europa tienen una escultura grande de esto, digamos, eran muy comunes. También había placas y había pinturas, ¿no es cierto? Como este que está en Marino, en Italia. Esto es del siglo II. Fíjense acá, yo puse ahí una cuestión, se desarrolla en la caverna. O sea, la caverna como el marco, la escultura anterior no la tiene, ¿no? Pero esto, la mayoría tiene. La caverna, en el marco donde se desarrolla este sacrificio del toro, la caverna símbolo, o podría ser el símbolo de la vida, y el toro de la muerte, pero de una muerte sacrificial, una muerte propiciatoria, ¿no es cierto? Fíjense que lo mismo le pasa a Cristo. La muerte de Cristo no es una muerte común, es una muerte que va a propiciar la entrada al reino de los cielos, no es cualquier cosa. Entonces, están presentes el sol y la luna. El sol está acá, ¿ven? Y la luna del otro lado. Y los signos del zodíaco. Por eso este sacrificio no es un sacrificio en concreto de un toro, es un sacrificio de otra cosa, es una cosa que tiene que ver con lo cósmico, con esa antigua lucha en todo caso del bien y del mal, podríamos decirlo, viniendo como está viendo de la cultura zoroástrica, podemos decir que tiene eso resabio. Pero fíjense una cosa, algo que yo creo que no le dije del zoroastrismo, porque yo voy recortando los temas en función del cristianismo. Por ahí recorto algo que después me sirve. Hay una idea, hay un texto, creo que el Butakishi, que es el que habla sobre esto, en otros cursos lo hemos dado, que Aura Mazda crea un toro, crea un hombre, Gayomar, creo que se llamaba el hombre, si mal no recuerdo, y crea una planta. Y Angra Mainyu lo que hace, como es el espíritu del mal, las destruye. Entonces, de esa destrucción, Aura Mazda hace una nueva creación. Yo creo que algo les comenté, pero no lo dimos, yo se lo comenté así como se lo comenté. Entonces, de esa muerte, que fue provocada por el espíritu del mal, es reversionada, es vista como sacrificio, como un sacrificio propiciatorio, porque de ese toro salen todos los animales, de esa planta nacen todas las demás plantas y de ese hombre sale la humanidad. Entonces, este sacrificio toro podría llegar a verse como esa acción que hace en sus orígenes el espíritu del mal. Pero por supuesto que acá está visto desde otro aspecto, ya es una cultura distinta, ya no se habla de Zoroastro ni nada de eso, ¿no? Es como que tiene un carácter propio. Una cosa interesante es que Mitra no mira lo que está haciendo, mira para otro lado. En este caso está mirando al sol. Se supone que mira al sol, porque el sol es el que le da el toro para que haga el sacrificio. Y ese sacrificio, una vez concretado, se va a transformar en bonanza para el mundo. ¿Se entiende más o menos cómo es? O sea, cómo es esta interpretación. De esto no hay nada escrito, así que se supone que con este tipo de imágenes, ¿qué se puede decir de esto en el contexto, ¿no es cierto? En el contexto de... Pregunta, ¿había una niña atrás? ¿Hay como un niño o algo? No, ahora vamos a esto. Ya te digo. Bueno, acá tenemos otra más. Acá se ve un poco más claro, ¿no? El sol acá y la luna. El carácter también astrológico de todo esto, ¿no? Fíjense que los persas vienen con una carga astrológica muy importante del paso por Mesopotamia también, ¿no es cierto? Ya tenían su propia versión astrológica, pero en Mesopotamia la astrología cobra una dimensión muy importante.
Pero también hay otros elementos. Acá está relacionado directamente con el Sol Invictus también, ¿no? Esto, que son los que voy a decir. A lo costado de la escena esa, aparecen estos dos personajes, Cautes y Cautopates. Bueno, no se sabe nada de esto. No se sabe de dónde salen estos nombres tan raros, tampoco. Hay muchas suposiciones, ¿no? Algunos dicen que puede tratarse de manifestaciones de Mitra, como es un dios solar. Esto podría representar el dios al amanecer y el dios al atardecer, porque cada una de estas personalidades son iguales, están vestidos iguales que Mitra, con el gorro frigio, con este tipo de túnica así, pero uno tiene una antorcha para arriba y el otro tiene una antorcha para abajo, ¿no es cierto? Pero también podrían ser el lucero matutino y vespertino. Podría tener relaciones, podría ser la vida y la muerte, o la luz y la oscuridad, que no tienen el mismo, son cosas simbólicamente relacionadas, pero no se sabe a cuál de ellas está siendo efectivamente, o a todas, o a cuál alguna de ellas, digamos, está siendo la manifestación esta. Acá se ven también. Acá están, ¿lo ven? Acá hay uno y acá hay otro. Y acá está otra vez, esto que está acá es la caverna, ¿no? Bueno, esta es seguramente es... sí, hay una serpiente, bueno, hay un perro, ¿qué más descubren ahí? Pescado, un pez. Hay un pez, ¿dónde está el pez? Abajo. ¿Eso no es un pez? No, yo no lo veo. Bueno, yo llegué tarde al Vaticano, me entretuve con otras cosas y le pude sacar una foto un poco de lejos. Era más, la que está mejor de todas, me parece a mí. El acabado de esta escultura es impresionante. Sí. Y hay otra cosa más que ustedes no le alcanzan a ver. Ahí hay un... Acá, ¿qué hay? Eso, ahí. Ahora lo vamos a ver Escorpión. en detalle. Mordiendo el Está sacrificando al toro y el perro le está comiendo o tomando la sangre. La serpiente también está haciendo lo suyo ahí abajo, ¿no? Y un escorpión le pica los testículos. Entonces, esto se repite en todas las imágenes. Bueno, ¿qué se puede decir de todo esto, no? Hay otro elemento importante. Hay un cuervo. El cuervo es como un símbolo de un mensajero del sol. Y la cola tiene una espiga. O sea, no es un tipo que está matando a un toro, no es un sacrificio común. Esto está cargado de un simbolismo que podemos explicarlo, pero no sabemos si es eso realmente lo que significaba para la gente de la época. Entonces, a partir de la iconografía, los especialistas algunos han dado, o se han puesto de acuerdo en que esto puede llegar a ser más o menos así, por lo menos la descripción de esto, ¿no? Mientras caza un toro, cuyos cuernos son la luna. Recordemos la relación entre el toro y la luna, que la mencionamos nada más, no hicimos algo muy profundo, pero mencionamos que hay una relación entre el ancestral, desde la prehistoria, de la luna con el toro, y la muerte del toro, ¿no es cierto? También, ¿no? Siguiendo las órdenes del sol, mientras mata al toro con su daga, con disgusto, dicen estos especialistas, porque no tiene una cara ni de ferocidad, es como que no está contento con la muerte del toro, pero porque el que mata al toro en el antiguo zoroastrismo era el espíritu del mal, y esto lo está haciendo teóricamente una divinidad bondadosa. Entonces hay una especie de disgusto aparentemente, y él está mirando acá él se mira a otro lado, pero nosotros vimos que estaba mirando para el lado del sol.
Un escorpión pinza los testículos del toro y un perro muerde su cuello. Un cuervo presencia la escena. El rabo del toro termina en forma de espiga. Del cuerpo de la víctima moribunda nacen todas las hierbas y las plantas benéficas. De su médula sale el trigo que produce el pan y de sus venas la vid, que es la bebida sagrada de los misterios. En el mito persa es Arimán. Arimán es la versión más tardía de Angra Mainyu que habíamos dicho del zoroastrismo, ¿no? Arimán, o Mahdia y Arimán sería, ¿no? El mal, el que sacrifica al toro primordial. En el Buddha-Kishin, un texto zoroastriano tardío, se relatan los efectos benéficos del sacrificio del toro en términos muy parecidos a la del mito romano. Entonces, están presentes, en lo que nos interesa a nosotros primero, el sacrificio, y el sacrificio propiciatorio, el sacrificio que va a producir un cambio para bien. Evidentemente toda muerte es, desde nuestro punto de vista, toda muerte es mala, pero cuando esa muerte es propicia, se termina transformando algo malo en algo bueno y ni siquiera de este mundo, de un mundo superior, de un mundo que no está presente en la vida cotidiana. ¿Se entiende por qué esto resultaba tan atractivo para la gente de la época y particularmente para los desposeídos? Para los desposeídos, pero ¿por qué el tema de la aristocracia y los emperadores? Porque estos eran elementos de poder. Estamos hablando de quien sacrifica un toro tiene un poder, y quien conoce los misterios, que conoce los secretos que los otros no conocen, tiene poder sobre los demás. Entonces las autoridades también se sintieron interesados en propagar este tipo de divinidades, y particularmente estaban vinculadas, por eso el tema de vinculación con el sol, la divinización solares, y se lo vinculó con el dios del sol local. Como le decía, el tema de la espiga es el pan y el vino. Algunos dicen que no era vino el que se tomaba en el banquete iniciático del mitraísmo, sino que era agua con vino. Ya poco importa, ¿no? De todas maneras, la sangre y el vino y el pan, el trigo y el comerse parte de la divinidad tiene que ver con todo este tipo de cosas que el cristianismo propaga en la Eucaristía. De hecho, no es una ocurrencia nada, pero de las pocas cosas que han dado vueltas sobre el mitraísmo, hay una que es una queja de que los mitraístas están como bastardeando la Eucaristía. O sea que sí les pesaba, sí era parecido. De ahí a que el problema sea cuánto de las religiones mistéricas fue tomada por el cristianismo apropiada y cuánto formaba parte de un caldo de cultivo común, de un momento y de ciertos ritos que eran comunes. Por supuesto, después fueron perseguidos por el cristianismo instalado en el imperio, ¿no? Eso es lo que no se sabe. ¿Dónde está la transferencia? ¿En qué grado se transfirió? Ahora que compartían cosas que eran muy parecidas y que el cristianismo, como surge después como religión, de alguna manera se apropia de esto, tal vez no del mitraísmo, tal vez de alguna otra cultura, pero que tenían elementos comunes. El hecho del canibalismo, de comerse al otro, es tomar del otro parte. No es una cuestión de alimentación, es una cuestión totalmente simbólica. Tiene mucho que ver con este tipo de cosas, ¿no? De manifestaciones. Es el toro de la creación, y todas las plantas y animales del mundo surgen de su cuerpo. Una vez que el héroe lo apuñala, unas espigas de trigo florecen en su cola y su sangre se convierte en el vino sagrado de los iniciados, que los iniciados bebían durante los servicios religiosos. Bueno, acá también, esto fíjense que es una placa. Yo le fui cambiando para que ustedes vayan viendo la cantidad de esto que hay. Y después vamos a ver la cantidad de mitreos que hay, que por algo, y tenían razón los cristianos en tenerle miedo a esta religión, en combatirla como la combatieron. Si bien era una religión de iniciados, y el cristianismo, la iniciación al cristianismo es mucho más fácil y más abierta, pero esta religión tenía sus cosas. Se notó que los diferentes elementos de la composición correspondían simbólicamente a un grupo de constelaciones ubicados en el zodíaco, y por debajo de
desde Tauro en el occidente hasta Escorpio en el otro extremo del cielo. Sin embargo, hay una clara polisemia en la composición. O sea, sí, los elementos astrológicos están, las constelaciones está la constelación de la Hidra, la serpiente, del Canis, mayor o menor, está la constelación del Escorpión, también, y la constelación de Tauro, pero no se sabe bien cómo está hecha la composición, qué sentido tiene la composición. Si es de un momento que está distribuido en función de una disposición particular del cielo, no se sabe de qué momento es, a qué responde esa composición. ¿Tiene un carácter astrológico? Sí, seguramente. Bueno, pero ¿cuál? ¿Qué está diciendo con esa composición? ¿Por qué el perro no está haciendo otra cosa? ¿Por qué está haciendo lo que está haciendo? Que no es que está parado el perro. Bueno, no se, pues esto es lo que le decía, no se conoce el momento preciso del año en el que Mitra sacrifica al toro. No se sabe en qué fecha se hacía. ¿Se entiende? Porque son misterios, eran para iniciados. Y no está registrado en documentos cuándo se hacía. Si se hacía en un equinoccio, si se hacía en un solsticio, no se sabe. Dice, y tampoco cuándo este acto mítico era recreado los santuarios ocultos de los mitreos, con el fin de bautizar a los iniciados con la sangre del animal sagrado. ¿Se acuerdan del tema del Taurobolium que mencionamos en la clase anterior, no? Bueno, concluida su misión en la tierra, celebra un banquete con el sol. Y acá está celebrando el banquete, también están los personajes, está la luna, el sol, Caute y Cautopate, ¿no? El tema de Mitra, el sacrificio no lo hace él, no es un dios sufriente, como podría haber sido el dios Dumuzi que vimos la clase anterior, que nombramos, ¿no? Estos dioses que sufrían y que el Atis que muere y resucita en forma de árbol y demás. La salvación de Mitra viene por el sacrificio del toro y por este sacrificio del toro de los últimos tiempos, por así decir, con el juicio. De alguna manera, la acción de Mitra va a producir la salvación, pero no necesariamente la muerte de su propia personalidad, ¿no? En ese caso es distinto al cristianismo. Por eso no es la religión de Mitra que se transformó en mundo, sino que tienen elementos comunes, muchos elementos comunes, y eso es lo que ha llamado la atención siempre. En internet van a encontrar una cantidad de cosas, por eso tengan ojo crítico cuando leen y fíjense de dónde viene, porque los blogs saben decir cualquier cosa, ¿no? Las páginas dicen cualquier cosa. Pero justamente a mí lo que me interesa en las clases es dejarle a ustedes una visión histórica, científica de la cosa, pero más que nada como criterio, no significa que esto que estoy diciendo yo sea la auténtica verdad, de hecho no lo es, pero es a lo que más se le acerca en todo caso, ¿no? Porque es una visión crítica de lo que son las religiones. Bueno, con esos ojos tal vez ustedes deberían acercarse a internet que tiene absolutamente de todo, ¿no es cierto? Hay páginas católicas que niegan directamente la similitud, ¿se entiende? Y hay otras páginas que son anticatólicas que dicen no, el cristianismo le robó todo y bueno, no ni una cosa ni la otra, hay que verlo en el contexto en todo caso, o cómo en todo caso se pudo haber desarrollado esto. Marcelo, ¿y hasta cuándo el mitraísmo convivió, digamos, fue contemporáneo? ¿Hasta cuándo se extendió la práctica? No, a partir del edicto de Milán en el 313, que es el de Constantino. Sí. Constantino creo que sube en el 312, sí. Y el 313 da el edicto de Milán donde le permite al cristianismo formar parte de las religiones del imperio. Pero después de eso, no recuerdo qué año, pero ahí a los poquitos años está la prohibición del resto de los cultos. El cristianismo como religión imperial, y ahí se lo empieza a perseguir. Ahora vamos a ver un poquito de eso para que... Che, ¿qué hora es? ¿Menos cuarto? ¿Hasta las 7 tenemos? Bueno, vamos a entender un poquito. Bueno, el Taurobolium, ¿no?
el sacrificio del toro. Acá le puse un grabado del siglo XVIII, pero para que vean más o menos cómo es. En la parte superior se sacrificaba el toro y el iniciado se bañaba en la sangre del toro, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un banquete en la Mitra. La liturgia central del mitraísmo se ha encontrado en los mitreos. Dice, se han encontrado más restos de ave que de toro. O sea que este sacrificio de toro no se sabe cuántas veces se habrá hecho, sino que tal vez era simbólico, ¿no? El toro tal vez no terminaba muriendo. En parte tal vez también por el tema de esa incorporación como religión romana. Muy probablemente los mismos emperadores hayan tratado de desviar para que no sea para que los romanos no les pareciera tan asqueroso todo esto, ¿no? Una forma de adaptarse a la cultura. Y se encontraron más restos de ave que se comían ave que comerse el toro, ¿no? Recordemos que en las otras culturas había que se comían los testículos del toro. Entonces, bueno, la tradición de la carne era el pan y el vino. Los iniciados, los niveles más elevados, asistían al banquete y los de grados inferiores actuaban como siguiente, porque había toda una jerarquía. Nosotros no vamos a ver esto. Yo les dejé ahí para que vean justamente los panes, porque los panes, hay una descripción de los panes que tenían una cruz. O sea, la cruz también estaba incorporada dentro del culto de Mitra. Y los peces, acá no se ven muy bien, pero son los peces, ¿no? Fíjense que el símbolo de la Eucaristía es el pez y los panes, ¿no? Y el de abajo les puse porque era el mosaico de ahí del lugar donde se supone que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de peces y panes. Acá aparecen los panes también con la cruz, iguales que esto. Bueno, estos son los diferentes grados. Si los fieles construyen hermandades cerradas, muy jerarquizadas, para participar de ellos resulta imprescindible superar unas pruebas iniciáticas. Tienen que hacer pruebas hasta que van ascendiendo los escalones, ¿no? Muy pocos llegan a los últimos, son muy poquitos, porque son muy duras las pruebas y se prolongan mucho en el tiempo, ¿no? O sea, una cosa es ser adherente y otra cosa es ser de los iniciados. Hay muchísimos adherentes a Mitra, pero muy pocos llegan a los grados superiores, ¿no? El grado superior es el padre, ¿no? Fíjense que otra coincidencia, ¿no? Ni siquiera un orden de grado de iniciación establecido, que en total sumaban 7. Si bien la mayoría no pasaba el primer grado porque el ascenso era muy duro, pues esto lo comenté recién, así los que pertenecían a los 3 primeros grados considerados preparatorios eran sirvientes y el resto participantes del culto, que eran los que tenían las cabezas de cuervo en el anterior, ¿no? Esto es del mitreo de Felicísimo, que es en Ostia, ahí cerca del puerto de Roma, donde hay una especie de rayuela, ¿no? De rayuela con los grados, como que cada piso tenía un grado. No lo vamos a describir a los grados, solamente vamos a ver algunos porque son los que tienen relación con... Pero ustedes los pueden buscar, están descritos por ahí. Este es el del cuervo, ¿no? Es el nivel inicial. El cuervo es un mensajero de los dioses, porque tiene el caduceo de Mercurio, que es el gran mensajero de los dioses. El nivel inicial, que Neófito era bautizado con agua. Los Korak, que probablemente fueran niños, eran los encargados de ayudar en las reuniones. Estos cabezas de cuervo que estaban ahí. El Mides, el casco, el símbolo del planeta Marte, por encima de él había una lanza, tributo de los Mides, de grado. A la izquierda hay una bolsa que hace referencia a las miles. Todo esto eran las cosas de los militares, ¿no? De los soldados. Este rito de iniciación, el adepto era desnudo, era atado y posteriormente se le coronaba. Se le cortaban las ataduras, después apartaba la corona en su cabeza, simbolizando su despego de lo material, y se le marcaba la frente con una cruz, con un hierro al rojo vivo. O sea, yo estaba viendo antes de venir uno que imitaba, tenía el televisor prendido ahí, estaba mirando las cosas estas, y un imitador de Elegante. Y yo, Elegante tiene como una tatuado, creo, sí, era eso, ¿no? Unas alas con una cruz. Y yo estaba viendo esto, digo,
Esto se tatúa en una cruz acá y los otros se marcaban una cruz como a fuego acá, o sea, estigmatizado de alguna manera como adeptos a algo, ¿no? Pero el hecho de que también la cruz aparece en varias ocasiones. Los misterios de Cristo son una imitación diabólica de las profecías relativas al nacimiento de Cristo y en la Eucaristía. Esto decía Justino Mártir, ¿no es cierto? Una apologeta griego, de los primeros apologetas griegos. Fíjense que ya le tenían miedo porque la Eucaristía era muy parecida. Y ellos trataban ya del siglo II, estaban tratando ya de imponerse, ¿no? Y Ernest Renan, que ya lo habíamos nombrado antes, un estudioso del siglo XIX, es criticado por esto, pero a mí me interesaba ponerlo. Es extremo, ¿no? Pero llama la atención porque justamente por la difusión que tenía esto. Después se descubrieron muchas cosas, desde que Renan escribió esto pasó mucho tiempo y se conoce mucho más sobre el mitraísmo. Renan decía, si el crecimiento del cristianismo hubiera sido atacado por una enfermedad mortal, o sea, si el cristianismo en proceso de crecimiento hubiese muerto, el mundo hubiera sido mitraico. O sea, seríamos todos mitraístas. O sea, es cierto esto, tal vez no, es exagerado, pero está marcando la popularidad que tenía y el enemigo a quien tenía que enfrentarse el cristianismo creciente, ¿no? Bueno, esta es la Basílica de San Clemente de Letrán. Es una basílica que queda ahí cerquita del Coliseo, atrás. Es un lugar, vieron que hay una parte de Roma que se llega hasta el Coliseo. Nadie va atrás del Coliseo, nadie conoce la parte de atrás del Coliseo. Bueno, si van para atrás del Coliseo, caminan 3 cuadras, van a encontrarse con esta basílica. Esta basílica, se lo digo más o menos rápido, porque ya estamos al final y como es la última, yo les aviso, como es la última clase presencial, voy a hacer un pequeño sorteo que siempre hacíamos en la última clase, así que no se vayan, por eso les pedí que la se notaran. Entonces, esta basílica está construida sobre una antigua iglesia cristiana, ¿no es cierto? Entonces empezaron a hacer trabajos de excavaciones en el siglo XIX, arqueológicos, para ver la iglesia que estaba abajo de la basílica esta. Esta basílica tiene una cantidad de elementos interesantísimos, tiene un mosaico gigantesco donde se muestra a Cristo crucificado en un árbol de la vida. Es muy interesante. Pero lo más interesante de esto es que debajo de esa antigua iglesia cristiana encontraron un mitreo. O sea, los mitreos eran generalmente bajo tierra. ¿Por qué? Y porque justamente Mitra había nacido en una cueva o de una piedra y al sacrificio del toro lo había hecho justamente en una caverna. Entonces los mitreos, como lugares de reunión de los iniciados, para este banquete que estuvimos viendo antes, se hacía bajo tierra. Hay algunos que no, pero son los mismos. Entonces este es el mitreo que hay en San Clemente. Lamentablemente estos guachos no me dejaron sacar una foto, porque no tengo foto del mitreo. Aparte todo oscuro, pero fíjense lo abovedado del techo, ¿no? De otra manera no se podía hacer, ¿no? Porque no había vigas en esa época, todo era abovedado para poder sostener el techo, ¿no? Ahí el ingeniero puede dar cuenta de este tipo de cosas, pero fíjense la disposición de los asientos para hacer, y en el centro está la placa con el sacrificio del toro. Yo les voy a ir pasando un poco rápido esto, pero para que vean la variedad de mitreo, ustedes después pongan, si les interesa, pónganse a buscar. En Roma mismo, en la ciudad, no sé cuántos hay, pero debe haber 7, 8 mitreos, si no hay más. Hay muchos, y en cada ciudad y en cada lugar de Europa hay uno. Era impresionante. Cuando ustedes vean un mapa después que les voy a mostrar, se dan cuenta por qué los cristianos le tenían miedo a esto. Bueno, este es el de la terma de Caracalla.
A este lugar únicamente entraban los iniciados, y los sirvientes, Este es uno de Ostia. Fíjense, acá tiene los asientos también, esto tiene todo piso de mosaico. Este se llama de las serpientes, Ostia Antica. Este es en Eslovenia, una reconstrucción, ¿cierto? Le hicieron arriba, descubren el resto de los mitreos, bueno, para protegerlos les hacen, los completan de alguna forma, ¿no? Bueno, este es en Londres, yo no sé si es este, pero en Londres creo que sí, se descubrió, no porque está en una plaza, este es otro, pero en Londres hace un tiempo encontraron uno, hicieron un edificio de Bloomberg, vieron Bloomberg, esta agencia internacional de finanzas, que tiene un canal, creo que se llama Bloomberg también, que pasan las cotizaciones permanentemente de las monedas del mundo, empezó a hacer un edificio y encontraron un mitreo. Entonces, bueno, no van a parar. O sea, la plata no puede detenerse, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Le hicieron una especie de sala y siguieron el edificio arriba. Entonces, se puede visitar, pero hay que pedir con mucho tiempo de anticipación porque permiten, no sé, por ejemplo, 30 visitas por día, una cosa así. Se pide con mucho tiempo de anticipación, se permiten ir a verlo y todo, pero hay que pedir, no es de acceso totalmente libre. Este es otro. Bueno, este también es este es directamente una caverna. Esto es en Irlanda. Esto es en Alemania. Esta es una reconstrucción en Holanda. Bueno, este de Ostia Antica es otro también. Pero fíjense las disposiciones, son todos medios parecidos, ¿no? Tienen todos hacia el costado, se sientan al costado. Bueno, esto también es una reconstrucción, creo que es una reconstrucción del anterior. Y este es el que vimos, el de Marino, ¿no? Que vimos al principio, la imagen, y tienen el altar este. Bueno, esta es la imagen que yo les digo. Estos son los mitreos en Europa. Eso que ven ahí ustedes son los lugares de los mitreos. Pero si ustedes agrandan el mapa en internet, van a ver que hay más, porque en Roma, estos que están acá no son de Roma, son de esa región de Italia. En Roma particularmente hay mucho más. Si ustedes empiezan a agrandar, van a ver. Yo me tomé el trabajo de hacer esto, porque por ahí a algunos les puede llegar a interesar, de generar un código QR para que ustedes puedan entrar con el teléfono. Si ustedes le sacan una foto al código, pueden entrar a la página de internet y pueden ver los mitreos. Ustedes pulsan en cada uno de esos lugares, pulsan y les va a mostrar el mitreo, o les va a dar ciertos datos del mitreo. Esto se hace con una aplicación. Le pueden sacar una foto y poner la aplicación después. No, lo sacan cerquita cualquier cosa, para que salga el código. Hay una aplicación que se llama lector de QR en la tiendita de los teléfonos. ¿Vieron? ¿Cómo se llama? Play Store. Ahí ponen lector de QR y listo. Pueden leer desde una foto o pueden leer desde la imagen esta que está acá. Es una cosa bastante sencilla. Y entran directamente a la página para poder ¿cómo es? Entrar a la página de internet. ¿Estamos? Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy bastante a tiempo. A ver si no se me... Ahí está.